Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a esta nueva entrega de las entrevistas que estamos preparando durante este festival de Nespere Plus Fest. Y pues nada, hoy la verdad que estamos muy emocionados de más porque los tres vamos a recibir a un invitado muy especial que simboliza mucho para nosotros. Y, y bueno, y Lidia va a introducir quién es en esta primera instancia. Así que Lidia, cuando quieras, vamos a deslumbrar quién es esta nuestra nueva invitada. Hola, buenas tardes. Sí, hoy nos acompaña una invitada muy especial para nosotros, ya que ha sido nuestra profesora de flauta de pico desde nuestros comienzos musicales y es la persona que más nos sigue inspirando hoy en día. Su nombre es Elisabeth Voltech, nacida en Bélgica y procedente de una gran familia de músicos. Ella descubre su pasión por la música a una edad muy temprana. Desde muy pequeñita también muestra un talento musical precoz que la lleva a desarrollar desde muy temprano una faceta musical polifacética, aprendiendo ya paralelamente viola y flauta de pico. Tras una trayectoria muy brillante como estudiante, ella decide proseguir sus estudios superiores de flauta de pico con Jérôme Vinis en el Conservatorio Superior de Maastricht, así como también de viola con Erwin Schiffer en el Conservatorio Superior de Bruselas. No contenta con dos especialidades, pues ella decide también formarse en la especialidad de música de cámara con Jean-Pierre Pubion en el Conservatorio Superior de Lieja. Luego también posteriormente estudia en el Conservatorio Superior de Düsseldorf. También ella es, como es internacional, pues ella tuvo acceso a numerosos cursillos y masterclasses con docentes de renombre internacional, con Franz Bruggen, Walter van Hauer, Ricardo Canchi, Bartol Quicken, y es miembro de numerosos ensembles de música con los que ha realizado giras de conciertos por toda Europa. Podemos destacar, por ejemplo, el ensemble Voltech, el Ricercare, Amaryllis, Boreas Música, y ella también destacar que también ha participado en grabaciones para la radio como flautista solista y actualmente es profesora de flauta de pico en el Conservatorio de José Iturri de Valencia. Y ahí es donde estudiamos nosotros con ella durante 10 años respectivamente. Y pues nada, y por lo que le estamos muy agradecidos. Pues yo creo que sin más preámbulos podemos dar paso ya a nuestra invitada, que además creo que ya está esperando. Vamos a ver, Elizabeth. Está dentro. Hola. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Hola. Oh, Bienvenida a estas reuniones bueno, en este caso entre amigos, podríamos decirlo, estas encuestas al Nespere Plus Fest y estamos muy contentos de tenerte con nosotros, especialmente. Bueno, yo también estoy encantada de veros a todos. Hemos preparado una sección de una serie de preguntas, un poco pues incidiendo sobre la temática de este festival un poco online que hemos montado aquí, de Tinglao que hemos montado. Y tienen que ver algunas sobre pues, tu labor pedagógica, básicamente, después de habernos tenido 10 años como alumnos, pues para algo da, esperamos. Y, por supuesto, y luego más incisivamente sobre pues, la que ha sido tu labor como intérprete, tus años de estudio, cómo ves tú la música, en este caso la que centraliza este festival, que es la música francesa, en este caso para flauta, y más concretamente pues cómo trabajar la vocalidad dentro de la música francesa con la flauta y todas estas fantasías que hemos aprendido contigo. Y luego pues que nos des una visión más general acerca de pues eso de como experta y como docente y como intérprete, cómo ves el campo de la música antigua más referente a este estilo, a estos estilos hoy en día. Así que nada, cuando queráis, empezamos, chicas. Vale, pues vamos. Voy a empezar yo, la primera pregunta, y la Sí. pregunta es, ¿cómo acercarías la música francesa a nivel pedagógico y cómo trabajas con tus estudiantes? Bueno, es una pregunta muy ancha Sí. porque, claro, ellos están muchísimos años conmigo en el conservatorio, como bien decíais antes, están 10 años. Entonces, en 10 años, pues no solo da tiempo para hacer muchas cosas, pero también evolucionan muchísimo. Porque pues, normalmente con 8 o 9 años y acaban con 18, 19, 20.
Entonces, pues es de imaginar que no tiene nada que ver al final comparado con el principio, sobre todo que hay, bueno, no sé si esto va a pasar en diferentes países, pero en España hay muchísimas clases teóricas y muy pronto los alumnos empiezan con armonía, análisis, historia. Entonces, cuando acaban realmente, tienen una visión bastante amplia de muchísimas cosas y normalmente tienen bastante madurez. Entonces, pues en ese tiempo, pues da tiempo a hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que me gusta que empiecen pronto, porque hay muchísimas piezas muy bonitas que, son, que se pueden tocar a nivel de dominar muy poco el instrumento y que no solo lo familiarizan con las armonías y las prácticas del barroco, pero que también son realmente ya de un interés musical que no, bueno, que intentamos siempre que tengan en sus manos. Claro. Entonces, pues nada, tengo, por ejemplo, bueno, no es para hacer publicidad, pero bueno, por si acaso, Se puede hay hacer publicidad, se puede. puede decir, Se hay puede. una compilación de libros de Saint-Voisin, que es un flautista francés, y hay un montón de pequeños libros así que son muy chulos para los alumnos. Hay muchas piezas muy buenas ahí. Que son como piezas que recopilan piezas a solo con bajo continuo, son dúos también para poder tocar entre alumnos con el profesor y demás. Sí, hay de todo. Todo. Hay libritos que son solo con continuo, pero sí que eso es verdad que yo toco muchísimo con ellos en clase. Entonces hacemos muchísimos dúos siempre. Y, Damos fe. y ahora estamos esperando con impaciencia que ya se pueda vivir normalmente para poder volver a hacer tríos, cuartetos, porque eso es, bueno, también una herramienta que si no la tenemos, pues se nota mucho y se echa mucho de menos. ¿Y qué recursos usas también a veces con los niños o con los no tan niños para transmitirles esa música francesa, ese repertorio que suele ser siglo XVII normalmente, ¿no? A nivel instrumental. O sea, ¿cómo lo acercarías a ellos? Bueno, de nuevo dependerá del nivel, ¿vale? Yo con los pequeños no hablo tanto, ¿vale? Y, lo que sí que pronto, muy pronto, sí que puedo explicar cosas de articulación, ¿no? Empezaría por allí, explicando, pues, sobre todo el carácter de danza, ¿no? ¿Qué articulación utilizar para dar carácter de danza? Y después, cuando ya son capaces bueno, cuando ya tienen estabilizado el sonido, digamos que eso es un poco la referencia siempre, a partir de ahí, cuando el sonido está estabilizado, es cuando realmente puedes empezar a desarrollar, por ejemplo, colores en el sonido, cosas mucho más detalladas de formas de hacer los adornos sin que se te desequilibre el sonido, por ejemplo. Eso, pues sí, lo de tocar inegal también, pues eso ya pues, puede venir a partir de cuando ya tengan el sonido completamente estable. Que eso puede durar 3 o 4 años, como normal, o más a veces, y bueno, excepcionalmente menos. Interesante y bueno, nosotros lo conocemos todo eso. Creo que hemos trabajado mucho eso. Pero la siguiente pregunta que te quiero hacer, y ya que luego también he continuado por la parte del canto y también que esta música y sobre todo el festival este que estamos realizando se basa en la pieza N'Espère plus, que es una pieza vocal donde
Mersenne pone los ejemplos de los diferentes compositores que realizan las doubles. También pone un ejemplo de una double para el bajo, por ejemplo, o sea que no lo deja todo cerrado a la interpretación vocal. Entonces, también como cantante me preguntaba, ya que tú eres flautista, si te acercas a este repertorio francés que pueda ser vocal, ¿cómo trabajarías esos colores con la flauta? O sea, me interesaría cómo podrías trabajar todo esto con un instrumento, ¿no? Para transmitir todos esos colores, esas inflexiones de la voz. O si también, por ejemplo, yendo un poco en relación a esta pregunta, si en tu desarrollo como flautista han habido como elementos pues, integradores de la técnica o el sonido que van un poco de la mano con el canto también o este tipo de cosas. Exacto. Vale, eso es una pregunta para escribir un libro. Sí, efectivamente, pero tenemos 20 minutos. Ok, vale, pues vamos a ver. Necesitamos igual ir un poquito más hacia atrás y bueno, comprender algunas cosas muy bien de la música francesa, ¿vale? A mí me deja siempre un poquito, bueno, no sé qué palabra utilizar, pero un poquito, dudo un poco, digamos, de la idea que ha venido desde hace muchos años que la música francesa es un poco inexpresiva, ¿no? Es un poco eso que se ha quedado, ¿no? Que muchas veces se la considera como aburrida. Realmente esto viene ya de la misma época barroca. Entonces, a mí la duda que tengo a nivel muy personal, ¿no? Es que si miramos un poquito qué pasa en Francia en esta misma época en literatura o en el teatro, pues tenemos a autores como Corneille, Racine, Molière, que son autores que cuando se lee los textos, bueno, que son normalmente muchas veces en versos, con una organización rítmica y todo, bueno, espectacular, ¿no? Pero también es muy, muy expresiva y con un vocabulario extremadamente rico y o sea, no tiene nada que ver con lo que se presenta muchas veces como la música como una cosa un poco de decorado, ¿no? Así, bueno, aunque ha sido verdad que justamente en las obras de Corneille y todo esto, pues la música se consideraba como secundaria, ¿no? Muchas veces había música en las piezas justamente de Corneille y él mismo decía, no, allí yo no quiero nada de texto porque no se entiende nada. Yo lo quiero solo para cuando sube y baje el decorado y bueno, yo no quiero nada ahí que llame la atención, ¿no? Bueno, entonces, eso seguramente ha sido un punto que ha hecho que la música pues se crea que no es muy expresiva. Y la segunda, pues, por ejemplo, comentarios como, bueno, ideas como la que dice Mersenne, ¿no? que la música italiana es de una expresión violenta y la francesa que es una perpetual douceur, una dulzura perpetual, ¿vale? Entonces, eso sí, esas ideas se han quedado, ¿vale? Un poco, creo que lo hemos arrastrado hasta nuestros tiempos. Pero en realidad, si se mira bien, si se ve el teatro y si se ve lo que ha pasado después, ¿no? Que al final sí que los italianos han empezado a influir, ¿no? Y compositores como Cambert, con su poeta Perrin, pues han empezado a pensar pues que podían inventar un estilo que podía ser menos dulce que el francés y un poquito menos violento que el italiano. Bueno, que pudiese ser una mezcla de los dos y que pudiera ser mejor que los dos. Entonces, claro, en este sentido, cuando viene Lully
y que realmente ya trae influencias italianas a sus composiciones, entonces realmente yo creo que podemos olvidarnos de este aspecto de música sin expresión, porque aunque Lulino es igual el más expresivo de todos, pues ya se ve que hay una investigación en este sentido, ¿no? Y entonces entra la retórica y entra entran las pasiones, pues prácticamente igual que en Italia. Y entonces, contestando a lo que me decías, pues igual que toda la música de esta época, pues hay que mirar la palabra y intentar que cada palabra esté expresada con los elementos que se tengan con la flauta. Sí, siendo, digamos, la música, siendo vocal, ¿no? Y es verdad que ayudaría coger música vocal para comprender más la música instrumental. Y visto así, si miramos la música instrumental, que miramos, por ejemplo, la sonata de Philidor, pues yo creo que es difícil decir que no es excesivamente expresiva, porque allí, bueno, y solo es un ejemplo, ¿no? Los Sí. hautes de terre también son extremadamente expresivos, bueno, sobre todo los movimientos lentos tienen tanto que decir, hay tantas cosas así que se pueden sacar, es magnífico, ¿no? Pero claro, de no ser virtuosa, de no tener muchas notas, pues te obliga a buscar en otros elementos la magia, ¿no?, de la música. Y entonces es cuando, pues eso, lo que decíamos antes, cuál es la forma precisa de hacer bien los adornos para que tengan su carácter, su expresión. El trino tiene que ser lento o tiene que ser rápido, perdón. Pues dependerá del contexto y hay que mirar, es un movimiento lento, pues el trino seguramente será más lento. Que que las notas, bueno, yo qué sé, yo digo así un poco al azar, ¿no? Que tenemos un momento dado una expresión muy dolorosa, que se puede ver en algún texto, pues, ¿por qué no hacer algo de rubato también, ¿no? De rubato, digo, de salir un poquito del pulso constante, ¿no? Y venir tarde con algunas notas, ¿no? Yo pienso que nota a nota prácticamente hay que mirar e inspirarse. Bueno, si hay texto, ayuda muchísimo porque el texto es una herramienta muy buena. Y si no hay texto, pues la armonía, los motivos y lo de siempre, ¿no? Pero Hablando del rubato, es algo que creo que no sé. No sé qué opinarán mis compañeros, pero alrededor de donde yo he estudiado, salvo con, obviamente, Jérôme Minis, hablar de rubato es como algo que yo no suelo escuchar mucho. Muchas veces es predominante el ve a tempo, no vaya retrasada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también me parece muy interesante que hables del rubato como también una especie de adorno, ¿no? Como una inflexión también vocal que se puede llevar al instrumento. También teniendo en cuenta, y retomando un poco lo que dices, Laia, el tema de trabajar la inegalité en según qué movimientos, ¿no? Por ejemplo, en movimientos de sud, como puede ser un allemande. No se me viene ahora mismo a la cabeza la 5e suite de Pierre Philidor, por ejemplo, o la courante de la sonate pour la flûte à bec de Philidor también, de Antoine Camp, que tenemos pasajes verdaderamente, frases muy largas y el equilibrar esta irregularidad en un pulso que en principio debe estar fijo, pero un poco la belleza nace de esta un poco ruptura irregular, lo que cuesta que se pongan forzosos contigo para que lo trabajes un poco también, ¿no? Y es verdaderamente interesante eso también.
Sí, porque hay una segunda, bueno, hemos hablado antes de teatro, ¿no? De los clásicos del humanismo, ¿no? Pero hay otro punto que también es súper, súper importante en Francia, bueno, que no se hace el peso o más todavía, es la danza, ¿no? Entonces, no se puede separar la música francesa de la danza. Ha sido siempre muy dominante. Y entonces, si miramos, muchas danzas tienen el uno hacia arriba. Entonces, eso es algo que cambia muchísimo a la idea de, bueno, por una parte, evidentemente, de dividir el compás en un tiempo igual, ¿no? Por ejemplo, un compás de 3x4 en 6 corcheas, ¿vale? Bueno, pues se aprende el lenguaje musical que 6 corcheas son iguales, ¿no? Pero luego yo me acuerdo que antes de ir a estudiar precisamente con Jérôme Minis, a mí me habían siempre enseñado que el uno era el más fuerte y que era el más largo, ¿vale? Entonces hacíamos, bueno, voy a coger la flauta. Bien. Hacíamos cosas del tipo. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, ok, me parecía muy normal hacer las cosas así. Pero luego, habiendo, bueno, hablado con él, fue una de las sorpresas más grandes y la impresión más espectacular que me dio de todos los estudios que di con él, era que en realidad no se dividía de esa forma, no se distribuía el tiempo de esta forma en el compás. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y voy a hacer un dibujo, aunque pinto muy mal. Sí, a todo. Porque aquí, vale, entonces, vale, voy a pintar, ¿vale? El principio es el siguiente, ¿vale? Tengo mi punto de origen. Bueno, vosotros todos conocéis el principio del péndulo, ¿vale? Voy a pintarlo así. En 10 minutos nos terminará la reunión. Pero podemos renovarla. Vale. Sí, sí. Vale. Entonces, el péndulo. Eso todos hemos aprendido en clase de física en el colegio. Vale. Aquí en ese punto, la velocidad es nula. Vale. Aquí también. Y entonces, el péndulo va por así, por aquí, y después dará la vuelta. Y el punto donde más rápido es en este punto. ¿Vale? Eso es el punto máximo. Bueno, el punto es el máximo. Vale. Entonces, si se piensa el compás así, entonces, bueno, no estará sincronizado, claro, con el movimiento que haga. Pero bueno, más o menos, si intentáis imaginarlo, el 0, rápido y lento otra vez. Rápido y lento otra vez. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Totalmente. Sí. ¿Coincide el tiempo o no? ¿Coincide el tiempo? ¿Está sincronizado? ¿Más Sí, o sí, menos? sí, 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 sí. Vale, de acuerdo. Entonces, el punto más rápido es este y esto correspondería al principio del compás. Y estos dos puntos serían a mitad de compás más o menos, que sería la parte más lenta. ¿Vale? Entonces, ahí tengo una cosa así. ¿Vale? Que pues cuando llega a mitad del compás arriba se queda un poquito colgado antes de volver a bajar, ¿vale? Con lo cual eso da esta sensación de que hay como que la música rebota, ¿no? Da mucha energía a la música. Y para las danzas ¿vale? Da mucho sentido.
que es mucho más lógico pensar la danza así que pensar el uno fuerte o largo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya que estamos, si se reparte esto en varios compases, como digamos de más, bueno, ahora no quiero texto, ahora quiero dibujo otra vez. Que, como mucho y después menos, menos y menos. Entonces esto da la sensación de que la frase fluye a partir de, también aparte de que tiene este rebote. ¿Vale? Que en este caso, pues la energía está al principio, ¿vale? Que es porque no tiene por qué ser así siempre. Puede ser también una estructura al revés, donde vayamos hacia el final de la frase y donde empezamos pequeño y vamos hacia más grande, ¿vale? Entonces eso es un rubato que yo pienso que se adapta especialmente bien a la música francesa porque es música de danza muchas veces, ¿no? Y incluso en Couperin habla de la cadence. Bueno, todavía no he entendido del todo lo que significa eso, pero yo entiendo que podría ser algo de eso. Pues yo estoy fascinado. De repente me ha entrado un sentimiento de nostalgia abrumador. También. Sí. Pero madre mía, bueno. Pero hoy teorizado. Hoy ha sido teorizado porque hasta ahora yo siempre contigo, Elizabeth, ha sido una cosa de sentirlo y de estudiarlo directamente en el instrumento. Y me ha gustado mucho este esquema que nos has hecho. Ah, sí, no, eso no me lo he hecho ya. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso, sí que pienso que la música francesa tiene mucho que ganar. Eso sí que lo dice también Telemann Quantz, que es cuestión de detalle. Así como los adornos, por ejemplo, italianos son grandes y virtuosos y salen del alma, pues los franceses son como su cocina, ¿no? Son muy, muy detallista. Pero yo estoy convencida de que expresiva. Y además el otro día lo pensé más todavía, porque iba con el coche y estaba escuchando la radio francesa. En concreto, estaba escuchando France Culture. Y estaban hablando con una escritora francesa actual, de la cual he olvidado el nombre. Pero de un momento dado, pues os voy a poner la grabación de André Gide, Les Nourritures Terrestres, ¿vale? André Gide es un autor francés del principio del siglo XX y había una grabación de una de sus obras y entonces las puso y esto estaba, la expresión era tan exagerada que yo pensé, a ver, no puede de repente tener actores así tan expresivos y que antes eran todos así tan sosos como eran, que no tiene sentido, ¿no? Como que a veces hay ideas del pasado que yo creo que son también que nos vienen del mundo moderno en el que vivimos, ¿no? Y de las influencias que hemos recibido a lo largo de la historia, pero que a veces pueden ser erróneas. Sí, o por querer también un poco encasillarlo todo en este afán de ponerlo todo en un museo, ¿no? En un museo sonoro. Esto es así porque tenemos esta referencia y lo esquematizamos todo de una manera muy igual, ¿no? Muchas veces. Bueno, yo creo que seguramente siempre hay de todo, ¿no? O sea, que en todas las épocas hay gente muy, muy expresiva y gente que no, y actualmente todavía es así. Entonces también pienso que tiene sentido que también. Pero
estas pequeñas referencias me hacen pensar que seguro que había otra cosa antes, que no era nada. Claro. Eso, la reflexión que me estoy haciendo. Pero es personal completamente, ¿eh? Igual después viene uno y dice, ¡ay, qué has dicho! Pero bueno, que no tiene nada que ver entre Gide con el barroco, está claro, ¿vale? Eso lo sé. Pero yo pienso que viene de algún sitio, ¿no? Que no es nuevo, no ha podido nacer de repente. Las, Y como las, se las, ve como... las grabaciones históricas son muy interesantes porque hacen un montón de rubato y los cantantes hacen portamenti todo el rato, cantantes de final del siglo XIX, o sea que es muy Sí, interesante todo esto. O el uso, por ejemplo, también lo decía Elam Hottem en uno de sus vídeos también, ponía la obertura del Lago de los Cisnes y se escuchaba claramente a el oboe solista tocando valores aparentemente notados de manera regular con una negralité maravillosa. Es fascinante, ¿no? Pensar que por el hecho de querer como ser muy rigurosos con todo, porque al fin y al cabo, conforme más se sabe, pues más se tiende a encasillarlo todo, que se dejamos perder muchas cosas venidas al igual de la imaginación o de la inspiración de otras tantas. sí. Pues bueno. Nada, era la última pregunta que te queríamos hacer, Elizabeth, era relacionada con tu propia experiencia personal en el desarrollo de la interpretación de esta música, con los ensembles que te has visto envuelta, pues eso, en tu vida laboral como intérprete. Destacar también, pues eso, tu
tu participación con el ensemble Voltage, con tu hermano, que es chelista barroco, Bernard Voltage también, y un poco cómo te has visto tú a lo largo, pues eso, de tu vida, de tu carrera, a la hora de querer emprender en este tipo de música. ¿Qué es lo que más cuesta sacar de los músicos? ¿Con qué te topas? ¿Con qué muros te topas a la hora de querer intentar convencer de algo o no? ¿O dejarte convencer? No sé, cosas así. Después irás poniendo las preguntas una a una, porque si Claro. no, se me olvidó ya la primera. Vale. No, bueno, a ver. Yo digamos que en mi casa siempre ha habido música, ¿no? Mi padre era organista y era apasionado de música antigua. Entonces, para mí el primer recuerdo de este espectacular fue cuando trajo las 4 estaciones de Vivaldi por Arnoncourt, que era la primera vez que se hacía así con plan de música antigua. Y me acuerdo de que estábamos cenando y que nos dijo, tengo algo increíble, venidos todos al estudio, que os voy a hacer escuchar algo impresionante. Y entonces nos puso el disco de Arnoncourt y escuchamos las 4 estaciones y la verdad es que yo era muy niña, no me acuerdo, eso sería interesante ver en qué año se ha hecho esta grabación, pero era pequeña, así que me acuerdo perfectamente. Y pues eso, había cambiado completamente la forma de hacerlo, entre otros, pues me acuerdo especialmente del perro, porque bueno, vosotros sabéis que en las 4 estaciones hay un texto escrito por Vivaldi explicando en cada momento qué está pasando. Y un momento dado sale un perro, un perro y lo toca la viola. Y entonces, hasta ahora siempre se había hecho este perro como una nota más de la armonía, muy bonita y, bueno, muy elegante. Y, bueno, pero Arnoncourt, era una de las cosas que hizo, ¿no? Decidió, no, un perro pues ladra y no es bonito. Y entonces hizo sacar un sonido feísimo a la viola. Y era, digamos, como la primera vez que pensé, ostras, pues no sé, yo supongo que ya estaba tocando, pero con normas muy estrictas así de conservatorio basado en normas del siglo XIX. Y eso de hacer sonar mal un instrumento adrede me pareció pues una maravilla, la verdad. Y pues nada, eso es una de las cosas que sé que ha pasado en mi casa, pero es eso, que siempre estaba escuchando y mi padre, especialmente la música antigua, era una de las cosas que más le interesaba. Entonces, pues la flauta, no sé muy bien por qué he empezado, no sabe nadie muy bien por qué quería tocar la flauta, porque en realidad a mi alrededor no había nadie que tocase la flauta, pero yo tenía muy claro que era eso que quería hacer. Entonces, pues di clases como podía en mi pueblo, que no había profesor de flauta de pico. Me dio primero el profesor de flauta travesera y luego, pues, bueno, hice la formación así como podía en estas condiciones hasta, digamos, tener 14 años, que empecé entonces en el Conservatorio Superior de Maastricht, que tenía mucha suerte porque era ya en Holanda, yo soy belga, pero era en Holanda, pero era a 15 kilómetros. Y justamente en este conservatorio estaba dando clase un alumno de Franz Bruggen, que era muy buen profesor, que es Jérôme Minis. Y entonces, pues yo empecé con él ya así, después de haber visto muy de cerca toda la otra escuela. Y de repente, pues, descubrir que a veces en unas 3 o 4 notas que parecían que no tenían nada
y que seguramente me habrían dicho que era de Elemental, de repente se podía sacar ahí un mundo entero con cambios de sonido, cambios de eso, algo de adornos, de cambios de articulación, rubato, lo que sea. O sea, era muy, muy imaginativo, muy creativo y a mí me pareció realmente descubrir el mundo otra vez. Entonces, pues nada, estuve muchos años con él porque entonces tenía 14 años, hice todo lo que me quedaba de colegio y bachiller y luego hice todo el superior y la verdad es que después me he quedado un poco, digamos, enganchada porque es que había tanta música. Había tanta sensibilidad, era tan bonito todo que yo eso no lo quise tocar y ya me quedé, no tuve más profesor así permanente. Y pues eso hay que cortarlo. Y si quieres, lo podemos cortar directamente, lo que voy a decir ahora. Sí. Si quieres, habla un poco de los músicos con los que has tocado, a nivel, las ideas de Jerome, por ejemplo, que no sé, las ideas de Jerome que son muy, muy interesantes y su forma de tocar, Sí. que a veces es también incomprendida, ¿no? Por otros músicos. A mí me ha pasado, incluso con el canto que incorporó muchas cosas de las que aprendí de él, pero hay músicos que les cuesta, ¿no?, entender este tipo de cosas. O sea, yo he visto clases con Jerome diciéndole a un músico, explicándole un rubato y no entenderlo, y bloquearse la persona y enfadarse consigo mismo y con el profesor por no entender lo que le estaba preguntando. Entonces, cuando tú te has lanzado al mundo profesional, ¿cómo has trabajado con los demás intérpretes, ¿no? Eso también es interesante. Sí. Bueno, digamos que después de eso, bueno, estuve, sí, de grupos con los cuales estuve tocando, pues toqué Bélgica antes de venirme a España, toqué mucho con mi hermano, eso es lo que estábamos comentando antes, estaba comentando Gabriel. Sí, digamos que es un poquito, viene a ser un poquito lo que estábamos hablando al principio, hablando de música francesa en general, ¿no? Digamos que yo noto y sigo notando que en el mundo en el mundo musical está el típico músico que es muy, muy, digamos, pulcro en el sentido de que tiene que estar todo como está escrito en algún sitio, ¿no? Que puede ser en un tratado o en una partitura, bueno, pero como está escrito, ¿vale? Y hay otros músicos que, bueno, incluso Mahler lo decía, ¿vale? Bueno, Mahler evidentemente no tiene nada que ver con el barroco, pero si pensamos que es una época donde hay muchísima más necesidad, o digamos que los compositores están mucho más preocupados en escribir todo lo que quieren, que digan que lo más importante no se puede escribir, pues yo creo que en el barroco es lo mismo. ¿Por qué no? Sería lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que no se puede escribir, pues justamente es lo que hace que una versión sea más personal, de un cierto modo, ¿no? ¿Qué es lo que ves en la obra? ¿Qué es lo que ves en la partitura? La analizas, observas lo que hay, la sientes también, ¿no? Porque Jerome para él era una de las cosas esenciales de sentir dónde se producía el sonido, dónde se producía la vibración, pero también qué afectos pasaban por la obra en ese momento, ¿no? Estar completamente abierto a todas las sensaciones de todo lo que podía
no, que era de tu alrededor en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que dices, que cuanto más conocimientos de tratados y de historias de todo tipo, pues más a veces se quiere olvidar este aspecto de las sensaciones, de la sensibilidad, ¿no? A veces, y eso es, si me preguntas cómo está el mundo ahora, pues a veces yo pienso que va un poquito demasiado en este sentido. Sé que es normal que ahora cada vez la gente sepa más, porque ya se ha leído mucho más que cuando estaba estudiando. Además, hay muchísima gente que hace memorias y que hace investigación, muchísima gente ahora. Entonces, es completamente normal que ahora los conocimientos se han multiplicado de forma exagerada, bueno, exagerada, bueno, sí, muchísimo. Pero yo pienso que aún así, aún si tienes muchos conocimientos y que realmente tienes la teoría muy, muy bien, pues aún así lo que es lo humano, lo musical realmente sensible, pues no lo puedes dejar de lado. Y pues eso es lo que digo, que vas a cantar una palabra concreta que va a necesitar un silencio. No me acuerdo que estabas cantando en Lully este verano. Sí, Lili está... Sí, en algunos momentos, pues eso que dices o hablas de muerte, o pues el silencio forma parte, ¿no? El silencio tenso está ahí. Y es tiempo que igual se añade, pero es humano. Sí, como decía Jerome, hay que tocar para los dioses y si no tocas para ellos, mejor no lo hagas, ¿no? Bueno, Mejor no toques. claro, claro. Esa parte que estás diciendo de la emotividad, ¿no? De lo que también de la personalidad del artista, que a veces olvidamos. Sí, aunque yo pienso que no quiere decir que tú no vas a mirar con lupa lo que hay dentro de la obra, ¿no? O sea, que vas a intentar comprender, vas a intentar sacar. Si no lo haces, pues es cuando, hablando de música francesa, más peligro tienes de que sea un poco, pues nada, neutral, ¿no? Y que acabe siendo un poco aburrido. Y eso, pues como antes estábamos hablando de alumnos y todo, pues por ejemplo los alumnos que les gusta mucho tocar muy rápido, que son muy virtuosos, pues a veces les cuesta mucho más tomarse con tranquilidad una obra francesa y comprender que tienen también que echar horas mirando cómo hacen una nota. Bueno, pues aquí hay dosis de inspiración ya para el resto del mes o el año, no sé. Yo Muy creo bien. que nos tenemos que reencontrar delante de un té otro día, ya sin entrevista y seguir debatiendo esto porque... Sí, es muy chulo. Bueno, ¿tenías todo lo que querías saber sobre la Y vista? más, y más, y más, y más, y más. Sí, 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 y más. más o menos. Sí, ha sido, bueno, yo creo que ha sido un auténtico placer compartir este ratito aquí de reencuentro. Pues a mí me Que, ha encantado también. A ver, y yo pienso que sí que es verdad que deberíamos de hacerlo más a menudo. sí, yo creo que también. Y sobre todo, pues eso de que muchas veces sobreentendemos un poco nuestro legado musical, pero por lo menos en mi parte, si no lo verbalizamos y sobre todo con las personas que nos hemos inspirado durante toda nuestra vida a estar donde estamos hoy en día, pues como que se olvida un poco, ¿no? Y siempre viene muy bien pues volver a casa y sentirse pues eso, ¿no? de que uno viene de donde viene
y que no hay que perderlo, como tú has dicho, Elizabeth. Así que si además aún así esto sirve pues para inspirar o que otra gente pues se pase por aquí y diga, ¡ay, qué chulo esto! ¡Qué interesante! ¡Ay, qué curioso! Pues mejor que mejor. Así que, pues eso, primero de parte de todos, darte las gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Bueno, de nada y hasta pronto. Espero que lo hagamos otra vez. Por supuesto. Por ganas no será. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, nos vemos en próximas ediciones. En la siguiente entrevista. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.